Siéntense, por favor. Bueno, pues vamos a orar. Señor, en esta tarde te damos gracias, Señor, te adoramos. Tú eres el Rey de Reyes, Señor de nuestras vidas, Señor de nuestros pensamientos, de nuestro cuerpo, de nuestro espíritu, de nuestros deseos, Señor, de nuestros anhelos, que queremos, Señor, rendir a ti en toda nuestra vida, Señor. Si tú no eres Señor de todas estas cosas, te pedimos que tú lo seas, Señor, es nuestro deseo, que tú te enseñores de nuestra vida, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, jóvenes, vamos a ver el día de hoy, me pidieron que hablara del tema de la santificación. Ustedes han estado tratando de un tema general que se llama las doctrinas de la gracia. Y ahorita ahí en el diagrama que les están repartiendo, que es el que está ahí proyectado, ¿por qué hablamos de las doctrinas de la gracia? De hecho, toda la enseñanza evangélica, es decir, el Evangelio, desde que Cristo murió en la cruz, resucitó y ascendió, o podríamos decir, después de la obra de Cristo, vino otra época, es otro mundo. Aunque nosotros veamos las cosas como están ahora, en la economía de Dios, en el gobierno de Dios, o digamos en las dispensaciones de Dios, ahora estamos en el reino de la gracia. Y por eso ahí hay esa línea punteada que va hacia el principio de la cruz, y quiere decir eso. Y este pasaje que está ahí, no puedo tomar así para moverme un poquito. Sí, a verlo. A lo mejor con eso. Sí. Esa línea punteada que está señalando a un pasaje o a una serie de pasajes, ¿verdad? Y esos están ahí marcados arriba bajo el título que dice reinó la muerte. Todo esto es después del pecado, de la caída de Adán, reinó la muerte. Y ese pasaje ahí en Romanos, vamos a leerlo. Dice: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Tiene más el pasaje, ¿verdad? Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Desde que pecó Adán hasta Moisés no había ley, no había mandamientos. Pero a Adán sí se le dio un mandamiento, ¿verdad? No comerás el árbol que está en el centro del huerto, el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Luego en el 17a dice también que pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, y luego al final en el 21, para que así como el pecado reinó para muerte. Entonces, desde que Adán y Eva pecaron hasta que vino Cristo y murió en la cruz por nuestros pecados, es una época. No importa que haya pasado un tiempo de la ley, de la promesa, de lo que las diferentes dispensaciones o tiempos que vienen ahí, ¿verdad? El tiempo de la conciencia, bájale un poquito si quieres. No, digo, así. Sí, ¿verdad? No están ahí todas las diferentes épocas marcadas, pero esa parte de arriba, ese rectángulo así que va así, hacia allá, es la progresión del tiempo y Dios ha ido cambiando.
la forma de relacionarse con los hombres, pero hay una división general. Desde Adán, desde el pecado, desde la caída, hasta que vino Cristo, reinó la muerte, ¿verdad? Pero vino Cristo y está la obra en la cruz. Y entonces todo lo que sigue hacia allá, dentro de ese periodo de gracia, hay, dice, ya, bájale un poquito, no, sí, bájale tantito. Más bien súbele, ¿verdad? Sí. No, o sea, aquí estamos viendo la gracia, ¿verdad? Reinó la muerte y luego la gracia reina por la justicia. A ver cómo es subir y cómo es bajar. No está bien, nada más así que se vea lo de arriba primero. Ahí está. Bueno, ahí mismo en Romanos capítulo 5, este es un capítulo, una sección de hecho, Romanos 5 del 12 al 21, que es un parteaguas en la doctrina cristiana. Prácticamente nosotros, si no entendemos esto, la doctrina cristiana se nos vuelve una confusión, ¿verdad? Entonces, de la obra de Cristo en adelante, dice ahí esos versículos 5, 17b, dice, mucho más reinarán en vida por uno solo Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Y luego en el 21, que obviamente es un contraste, ¿verdad? Para que así como el pecado reinó para muerte, tenemos esa parte de acá, a la izquierda y la derecha, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Es una división tajante que Dios ha hecho. Reinó la muerte y ahora reina la gracia. Los hombres no necesitan ya estar lejos de Dios, pueden acercarse a Dios. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver toda esta relación, ¿verdad? Ahora sí vamos hasta abajo, o mejor si hazlo más pequeño para que se vea el conjunto. Toda la enseñanza de la palabra de Dios, y aquí están incluidas las doctrinas de la gracia, dependen de la naturaleza de Dios. Ese diagrama está numerado en fases. Tenemos 1, la naturaleza de Dios, tenemos 2, que es la caída, tenemos 3, que es la sustitución. Ahorita vamos a ir explicando así brevemente cada uno. Tenemos el 4, la obra de Cristo en la cruz, realizada ya, completada ya. No importa que ningún hombre, digamos, le haya dicho a Dios sí, haya aceptado a Cristo en su corazón, haya recibido a Cristo en su corazón. Dios ya hizo todas esas 4 cosas que están ahí enumeradas: redención, santificación, propiciación y reconciliación. Luego tenemos en el 5 la resurrección, y ahí habría unos pasajes, ¿verdad?, sobre la resurrección. Esos pasajes eran, si no mal recuerdo, Romanos 4, 24 y 25, y el otro era Hebreos 13, 20. Sí. Si quieren anotarlos ahí abajito de la tumba vacía. Ese es un dibujo de la tumba vacía y está representando la resurrección de Cristo. Después de la resurrección de Cristo, que es un proceso, la obra de Cristo se puede resumir así, de esta manera: su encarnación, su vida sobre la tierra, una parte donde hasta los 30 años era, digamos, privada, luego su ministerio, que es una parte pública, y después su muerte en la cruz, luego su resurrección. Pero Él no solamente resucitó, Él ascendió a los cielos, y no solamente ascendió, ahí falta una corona también arriba. Sí está,
Aquí está, perdón. Entonces Jesús resucitó, Jesús ascendió, es que está pálida, ¿verdad? Y Jesús fue glorificado. Y por todo eso, ahí viene esa palomita, que es lo que está representando. El Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó después de que Jesús fue glorificado? Ahí tenemos ese pasaje, ese lo vamos a leer, Hechos 2:33. Es un pasaje que es el día de Pentecostés, ¿verdad? Ya otras veces lo hemos visto. Hechos 2:33 dice: así que, exaltado por la diestra de Dios. Entonces fíjense cómo aquí se habla de una exaltación. O sea, no solamente resucitó, estuvo aquí en la tierra unos días después de resucitar, yendo al cielo y viniendo, ¿verdad? No quiere decir que no fue al cielo hasta que fue ascendido y glorificado, porque se acuerdan que María lo iba a tocar y le dijo: no me toques, voy a subir al Padre, ¿verdad? Entonces estuvo aquí, pero finalmente lo que describe Hechos capítulo 1 y el final de Lucas, ¿verdad? Bueno, el final de los evangelios, excepto Juan. Jesús, viéndolo todos los que estaban reunidos, sus discípulos, dice, ascendió, y Hechos 1:11 me parece, dice, una nube le ocultó de sus ojos. Entonces Jesús entró al cielo y ya no se le vio más físicamente acá, presencialmente, ¿verdad? Hechos un poquito después dice que es necesario que los cielos le retengan hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas. Entonces, no solamente ascendió, dice aquí exaltado. Una exaltación es una coronación, ¿verdad? O es que se coloca a la persona en un lugar de suprema prominencia, ¿verdad? Es lo que dice Filipenses capítulo 2, ¿verdad? Que Él se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo, hasta lo más alto, ¿verdad? Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces, eso es lo que dice aquí. Hechos dice, exaltado, ya lo perdí, exaltado. Así que, o sea, como una conclusión, ¿qué es lo que está explicando? Pedro es el que está hablando aquí. ¿Qué es lo que está explicando? Está explicando que el Espíritu Santo vino sobre esos 120 reunidos y todos los que estaban ahí les oyeron, dice que fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Eso fue lo que hizo que la multitud se juntara, ¿verdad? Y Pedro, todo su sermón es para explicar eso. Y finalmente lo que dice es que Jesús fue exaltado. Fíjense la conclusión en el versículo 36. Sepa pues ciertísimamente, es como si Pedro hubiera predicado todo su sermón y al final da como el resumen, ¿verdad? O el pensamiento central de todo su sermón es este. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces en el 33 dice, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Entonces viene el derramamiento del Espíritu Santo, que es ese número 6, ¿sí? Ahora, el Espíritu Santo vino, ¿cómo vino el Espíritu Santo? ¿O en qué papel vino el Espíritu Santo? ¿Cuál es su papel? ¿Cuál es su misión? Es una de las cosas que él hace. Digamos, qué papel? ¿Qué papel? Así como si dijéramos en una película, ¿verdad? ¿Cómo? Esa es una de las cosas que él hace. Alguien dijo, ¿no? Consolar.
Bueno, Él es el representante de Cristo. Él vino en lugar de Cristo. Yo os enviaré otro consolador que esté con vosotros, ¿verdad? Entonces, lo que hace el Espíritu Santo es la continuación de la obra de Cristo. Él lo mandó para que haga su voluntad, para que hable de Él, para que lo revele, para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio, para constituir a la iglesia. Y ahí vienen todas esas cosas que ustedes decían: sellar a los que creemos, morar permanentemente en los que creemos, dar poder, dar unción, guiar, enseñar, consolar, ¿verdad? Y todo es por medio de revelar a Cristo, que es todas esas cosas para nosotros. Entonces, esa línea o esas líneas punteadas que están entrando a la cruz, quieren decir lo que dice ahí en medio, que es la unión con Cristo. ¿Cómo es que somos salvos? ¿Cómo es que somos ungidos por el Espíritu Santo? ¿Cómo es que somos guiados? ¿Cómo es que somos regenerados? ¿Cómo es que somos adoptados? ¿Cómo es que somos limpiados? ¿Cómo es que somos santificados? Es por la obra del Espíritu Santo que nos une a Cristo, ¿verdad? Entonces, lo que está haciendo esta obra del Espíritu es cumplir la base de lo que Dios hizo. En la base de la cruz hay una palabra que dice sustitución. Entonces, Cristo, como el versículo que leímos hace rato, que leyó Yamín, al que no conoció pecado, es una sustitución. Y esa sustitución a veces es como un intercambio, ¿verdad? Al que no conoció pecado, ¿quiénes eran los que sí conocían pecado? Conocíamos pecado, cometíamos pecado, vivíamos en pecado, éramos esclavos del pecado, nos deleitábamos en el pecado, estábamos condenados a causa del pecado. Nosotros. Pero Cristo no. Dice, Él no conoció pecado. Pero por nosotros que sí conocíamos el pecado, Dios lo hizo pecado a Él. Y Él, que era pura justicia de Dios, el justo, el único justo. Entonces nosotros somos hechos justos. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos lo que Cristo es. Cristo es la justicia de Dios. Cristo es ese Jehová, justicia nuestra. Es la justicia que Dios nos da como un regalo. Es Cristo. Para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Entonces, esas son las fases así rápido, pero ahora voy a explicar un poquito más a detalle, ¿verdad? Y vamos a derivar nosotros a nuestro tema, la santificación. Pero como entendido dentro de todo un proceso, ¿verdad? ¿Cuál es la base de todo? La naturaleza de Dios. Ahí hay 3 palabras resaltadas: luz, amor y espíritu, ahí abajo. Son las tres cosas que hablan del ser de Dios, de la naturaleza de Dios. Solamente de esas, digamos, virtudes se dice Dios es. Aunque en Isaías 6 nosotros leemos que dicen los serafines santo, santo, santo. Pero nunca se dice Dios es santidad, Dios es santo. Pero sí se dice Dios es luz, Dios es amor y Dios es espíritu. Y esos 3, curiosamente, es Juan el que dice esas 3 cosas. En el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 24, dice: Dios es espíritu. Está hablando con la mujer samaritana, ¿verdad? Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Y luego dice
En primera de Juan 1:5, me parece que es 1:5, dice, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él, ¿verdad? Y luego en primera de Juan 4, versículo 8 y versículo 16 dice, Dios es amor. Entonces, esas tres cosas son, digamos, como que están hablándonos de la esencia de Dios. Y todas esas otras características que son parte de su carácter se derivan de algunas de ellas, ¿verdad? Algunas de ellas. Por ejemplo, la misericordia, la gracia se relacionan con el amor, ¿verdad? La verdad, la rectitud, la sabiduría se relacionan con que Dios es luz y espíritu. Bueno, fidelidad también se relaciona con verdad, con luz, y luego poder pues se relaciona con espíritu. Dios es espíritu, no tiene límites, ¿verdad? Bueno, pero todas estas son características de Dios, parte de la naturaleza y del carácter de Dios. Entonces, Dios hizo al hombre completo en su constitución, lo hizo a la imagen de Dios. Y una de las características muy importantes de la imagen de Dios es que Dios tiene inteligencia, tiene sentimientos o emociones y tiene una voluntad. Y nosotros tenemos esas tres cosas. Algunos se preguntan por qué Dios permitió que una voluntad libre pecara y por qué lo creó si ya sabía que iba a pecar. Bueno, Dios creó al hombre a su imagen y el hombre tenía una voluntad. Y si una persona que tiene voluntad no tiene nada que escoger, no, en realidad no tiene voluntad, no tiene opciones. La voluntad se ejerce cuando tenemos alternativas, cuando tenemos algo que escoger. Esto, me voy a la izquierda, me voy a la derecha. Y él conocía a Dios, disfrutaba de la presencia de Dios. No tenía la vida de Dios en el sentido que nos lo ofrece ahora Cristo, es la vida eterna. Pero eso estaba representado ahí en el huerto con el árbol de la vida, que él podía haber comido. Y él podía perfeccionarse. Él fue diseñado para señorear la creación, y esa creación hermosa que nosotros diríamos, ahora aún cuando el pecado reina en el mundo, nosotros podemos examinar la naturaleza y decir, es perfecta en la inmensidad, hablando de los astros, de las galaxias, del espacio exterior, es perfecta. Y hablando de lo infinitamente pequeño, también, ¿verdad? Es increíblemente complejo y perfecto. Bueno, bajo el señorío del hombre, vemos ahora la naturaleza caída, ¿verdad? Fieras, malas hierbas, insectos, plagas, enfermedades, disturbios naturales, la lluvia, que es una bendición, a veces se vuelve destructiva, terremotos, todo eso, ¿verdad? Bueno, bajo la mano del hombre, en cooperación con Dios, la naturaleza hubiera florecido y hubiera crecido. Eso es un hubiera, ¿verdad? Dicen siempre esa frase, ¿verdad? No, el hubiera no existe. Bueno, a Saúl le dijo Dios, si tú hubieras obedecido, tu reino hubiera sido permanente. Entonces, vino la desobediencia del hombre, que fue esencialmente un acto de independencia, actuar aparte de Dios, ejercer su propia voluntad, no para obedecer a Dios, sino para desobedecerle. Y fue seducido por un desconocido. Como a veces, eso no es extraño, ¿eh? Por ejemplo, los hijos
nuestros hijos, que cuidamos, que mimamos, que proveemos, que amamos. Hay veces que escogen una muchacha o un muchacho, ¿verdad? Escogen un patán o una patana, ¿verdad? Y los padres les dicen, hija, date cuenta cómo es. Si ahorita te trata así, ¿cómo te va a tratar? Cuando te cases con él, es un sapo, mamá, pero se va a convertir en príncipe. No, es sapo y sapo se va a quedar. O zapa, ¿verdad? Y lo seduce un desconocido, ¿verdad? Bueno, Adán y Eva habían probado la bondad de Dios, pero llegó Satanás y les ofreció algo y les hizo dudar de la bondad de Dios. Lo que pasa es que Dios no quiere que se superen, no quiere que alcancen todo el potencial que pueden alcanzar. ¿Se dan cuenta que es la misma tentación que se presenta ahora? Todas esas religiones, esas cosas de la meditación, cosas orientales, cosas que nos dicen ponte en contacto con la energía del universo, deja desatar todo tu potencial, todo lo que tú puedes ser. Olvídate de Dios porque Dios es un Dios que restringe, que siempre te está diciendo esto no, esto no. Bueno, pues el único no que Dios le dijo a Adán y Eva, pues era el no que los destruyó, ¿verdad? Bueno, entonces el pecado es una cosa infinitamente pecaminosa, infinitamente mala. Peca contra todas las cosas que integran la naturaleza de Dios y que forman parte de su carácter. Principalmente la santidad, la verdad, la rectitud, todas esas cosas que están relacionadas con la luz, que Dios es puro, Dios es santo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vino? No, Dios no podía dejar así al hombre. ¿Por qué? Porque entonces su santidad iba a sufrir un menoscabo, su justicia, ¿verdad? Su verdad. No lo podía dejar así, tuvo que venir el juicio, tuvo que venir la separación de Dios, la expulsión del paraíso, la entrada de la muerte, la entrada de la enfermedad, la entrada no del trabajo, porque Adán y Eva tenían mucho trabajo que hacer, ¿verdad? Señorear, hacer florecer la creación en cooperación con Dios, pero vino que el trabajo se hace con fatiga y nos doblega, nos va doblando la espalda, ¿verdad? Vemos a los viejos encorvados, ¿verdad? Vemos, pues sí, las manos encallecidas, y la fatiga, que no alcanza. Entonces, con el sudor de tu frente, ¿verdad? Entonces vino juicio y vino la muerte y viene todo eso, ¿verdad? Todo eso que está de este lado de la cruz. Ahí viene una lápida, nuestra herencia en Adán. Es un pasaje, 1 Corintios 15, vamos a leerlo. 1 Corintios 15. Ya leímos los de donde reinó la muerte, ¿verdad? Los de Romanos 5. Entonces, 15, 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Bueno, pero esta primera parte, la caída. En Adán, ¿cuál es nuestra herencia en Adán? La muerte, la condenación, la separación de Dios y todo lo que lo acompaña, el sufrimiento, ¿verdad? El temor, la incertidumbre, la vergüenza, la corrupción, todo eso es nuestra herencia en Adán y recibimos esa vida completita, no le falta nada. Nuestra vida en Adán no le falta nada de todo lo malo. Todos somos asesinos potenciales, todos somos homosexuales potenciales, todos somos ladrones potenciales, todos somos mentirosos potenciales,
Algunos se disparan hacia los vicios, ¿verdad? Otros hacia la moralidad, la soberbia, el orgullo. Otros hacia la religión, pero una religión que es negar al único Dios verdadero. Hay personas muy morales, muy rectas, pero tienen toda la corrupción que vino por el pecado. ¿Sí? Entonces, todos mueren, ¿verdad? Es que esas citas de... Ahí yo creo que me equivoqué, Sandy, o nos confundimos, ¿verdad? Las citas de Romanos 4, 24 y Hebreos 13 están en la tumba vacía de Cristo, ¿verdad? Así. Bueno, ahí luego. Es que Sandy me estuvo ayudando a completar este diagrama. Es un diagrama que, si quieres, bájale. Dice la palabra de la cruz. Estábamos preparando, bueno, en un grupo de pastores al que me invitaron hace tiempo, preparando algo que definiera cuál debe ser el mensaje que debemos presentar, la esencia, algo que resumiera. Entonces la mejor palabra que encontramos o que concentra lo que debe ser la esencia de la predicación del Evangelio fue esa frase, la palabra de la cruz. Es una frase de la Biblia, ¿va? En 1 Corintios 18, 17 al 18. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Déjenme leérselo, ¿verdad? Porque es muy importante. Dice 1 Corintios 1, 17 y 18. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, ¿verdad? Por eso está la cruz ahí en el centro y de ahí derivándose todas las cosas. Entonces, en Adán todos mueren. Ahora, estamos bajo el juicio de Dios por el pecado. ¿Nos puede dejar Dios ahí? Podría haberlo hecho. Es decir, bueno, viene juicio, viene la muerte y que se mueran. Ahora sí como se usa la frase vulgar, ¿no? Púdranse. ¿Podría Dios dejarnos así? No. Porque hubiera méritos en nosotros, no, por su propia naturaleza. Hay un autor español, un predicador que ya murió, se llamaba, ¿verdad?, Francisco La Cueva, que dice una frase muy certera: nosotros no éramos dignos de ser salvados, pero era digno de Dios salvarnos. El amor de Dios, su misericordia, su gracia, su fidelidad, su compasión, no le permitían. Es una frase que es digamos, pudiera parecer como irreverencia, pero no lo es, si toma uno en cuenta todo el contexto. Dios estaba obligado a salvarnos, pero no desde afuera, no por algo externo que lo presione a Él, sino por lo que Él es, por su amor. No podía dejarnos ahí. ¿Y cuál fue su recurso, verdad? Bueno, por eso está ahí abajo venimos de la naturaleza de Dios y su reacción ante el pecado, que es juicio, pero por otros elementos de su naturaleza, de su carácter, ¿verdad? Y ahí nosotros tenemos que entender que nunca Dios va a actuar ejerciendo uno de sus atributos, uno de los rasgos de su carácter, en detrimento de otro. Porque Dios, una de sus... esa palabra no apareció, pero ahí también está inmutabilidad,
es una palabra que estaba ahí abajo. Inmutabilidad. O sea, Dios no cambia. Y Dios hizo cosas que no pueden ser deshechas, porque Dios las hizo. Y una de las cosas que Dios hizo está ahí en Efesios, o de las acciones de Dios, pues son las cosas que Dios hizo, ¿verdad? Viene la descripción del hombre caído. Dice, y Él os dio vida, es el capítulo 2 de Efesios, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aquí viene un pero, y yo siempre digo, ¿verdad? Los peros de nosotros, de los hombres, son fatales, son pretextos, pero los peros de Dios son pura bendición. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó. ¿Se dan cuenta que esta es una acción de Dios del pasado? Él nos amó. Él amó a Adán y a Eva. Cuando pecaron, salió de su morada y empezó a buscar a Adán. Adán, ¿dónde estás tú? Y no era un policía buscando a un delincuente, era un padre buscando a un hijo perdido. El amor de Dios. Por su mucho amor con que nos amó, en el tiempo pasado, en la eternidad, Dios nos amó. Y eso dio un sustituto. Ahí ese pasaje de Génesis 22 es cuando Abraham va a sacrificar a Isaac, y entonces cuando ya lo va a matar hay un cordero ahí, ¿verdad? Y dice, Dios se proveerá de un cordero para el sacrificio. Y Juan dijo, he aquí el cordero de Dios, el cordero que Dios proveyó, el sustituto que murió en lugar de nosotros, ¿verdad? Y allí eso lo tenemos en una parte de ese pasaje que está ahí en el centro, arriba del 4, donde dice Hebreos 2, 9 al 15. Ahí hay una parte, ¿verdad?, que dice, explica esto, o más bien menciona esto. Así que el versículo 14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Es decir, Jesús tomó sobre sí la naturaleza humana para poder morir en nuestro lugar. El sustituto. Eso Dios ya lo hizo. Eso no puede ser deshecho. Y en la cruz, Cristo realizó varias obras que yo les decía en un principio. Son para todos. En Cristo, para todos los que creen, ya está hecho. Dios ya reconcilió. Y miren, vamos a leer, por ejemplo, ahí, 2 de Corintios, ahí está 5:21, ¿verdad? Y hace rato Yamín leyó de dónde empieza ese pasaje, desde el versículo 11. Y hay varias cosas que se nos dicen aquí sobre ese sustituto que Dios proveyó. Y ese sustituto trajo esas cosas para nosotros, redención. Ustedes ya vieron redención, santificación. Ahí falta una C, ¿verdad? Dice santificación, pero es santificación, propiciación y reconciliación. Aquí se habla de la reconciliación, por ejemplo, miren, dice que Dios
en el versículo 19, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Dios estaba en Cristo. ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo fue eso? Fue allí, en la cruz. En esas horas. En esas horas se realizó toda la sustitución. Cristo, Dios, ahí dice Isaías 53, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, pero Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Ciertamente Él fue molido por nuestros pecados, ¿verdad? Él dice, por nuestras rebeliones, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Él fue herido por nosotros. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y regresamos allá a 2 Corintios, donde dice que Dios estaba en Cristo. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Y dice, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Dios no está tomando a los hombres en cuenta sus pecados. Ahora, en ese periodo de la gracia. Es una nueva creación en Cristo. Es un nuevo tiempo. Los hombres dicen, ¿cómo puedo acercarme a Dios? Pueden pensar eso. Con mis pecados, Dios no está tomando en cuenta los pecados. ¿Por qué? Porque Dios no puede hacer dobles cuentas. Y todos los pecados los cargó sobre Cristo, de todos los hombres, de todas las personas que han vivido y vivirán. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Él ya ha reconciliado al mundo. Es la parte de Él de la reconciliación. Pero en una reconciliación hay dos partes, ¿verdad? Dice, yo ya no tengo nada contra ti. Me hiciste, ya no me acuerdo. No lo tomo en cuenta. Pero la otra persona puede decir, yo no quiero. Un salmo dice, se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. Hay gente que practica la adivinación, ya sea haciéndola ella o yendo a consultar a los adivinos, las limpias y que van a que los limpien. ¿Y saben qué es eso? Es una puerta para que los demonios vengan y atormenten a esas personas. Pero esas personas vuelven a ir a otro brujo que los libre del tormento que vino porque consultaron a otro brujo primero y no se vuelven a Dios. Y les habla uno de Dios y dicen, no quiero, yo estoy bien así. Con mi virgen, que la mezclo con una veladora de santería, que la mezclo con limpias, con adivinación, con cualquier otra cosa. Pero Dios ya dijo, no tengo nada, no te acuso de nada. Yo cargué en mi Hijo todos tus pecados. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y ese es solamente un ejemplo, ¿verdad?, de esas cosas, la redención. También, bueno, ya vamos a empezar a hablar de la santificación porque, no, bueno, también está ahí la santificación. Eso es algo que Dios ya hizo. Vamos a leer dos versículos. Uno, 1 Corintios capítulo 6, versículo 11, y otra es 1 Pedro 1, 1 o 2, no me acuerdo. A ver, está hablando de muchas cosas.
¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y luego viene el versículo y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Cristo, en el nombre de Cristo y por el Espíritu de Dios, ya hemos sido santificados. De manera que Pablo le puede decir a los corintios, que eran una iglesia con muchos conflictos, dice, a todos los que están en Corinto, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados santos. Ahí ese hacer, llamados a ser santos, ese verbo no existe en el original. Pero como muchas veces se usa la elipsis, ¿verdad? Quiere decir quitar un verbo que se sobreentiende. Parece que se sobreentendiera aquí llamados a ser. Es como cuando es un proverbio, un refrán antiguo, ¿verdad? Perro ladrador, poco mordedor. Quiere decir, el perro que ladra mucho o que es ladrador es poco mordedor. Y se suplen los verbos, se dan como obvios. Y aquí en realidad es llamados santos. Y a los corintios que tenían tantos problemas, dice santificados, llamados santos. Y acá dice, ustedes ya han sido santificados. Y vamos a Primera de Pedro, capítulo 1. Dice, versículo 2, dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Entonces dice que en santificación del Espíritu, ¿verdad? Elegidos en santificación del Espíritu. ¿Qué quiere decir santificar? Quiere decir poner aparte. Entonces el Espíritu, ¿qué es lo que ha hecho con nuestra vida, con los que hemos creído? Nos ha puesto aparte. ¿Para qué? Son de Dios. Son propiedad de Dios, son para Dios, son comprados por Dios. Y una de las cosas que hace el Espíritu dice, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, habiendo creído en el Evangelio de nuestra salvación. Nos sella. ¿Qué es ese sello? Es propiedad de Dios, ¿verdad? Entonces, ya hemos sido santificados. Esa santificación que está ahí en la base de la cruz, es una santificación que se llama posicional y es completa y es perfecta y a los ojos de Dios somos santos y Él nos llama santos. Ajá. Pero hay otra santificación ahí. Después de toda la obra de Cristo, ¿verdad? La resurrección, la ascensión, la exaltación, el derramamiento del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo que nos pone en Cristo, todas estas cosas de abajo vienen a ser nuestras y muchas cosas que solamente ahí se puso una palabra que es salvación, pero que incluye muchas bendiciones. Por ejemplo, el perdón de los pecados, la adopción como hijos de Dios, el sacerdocio, somos un sacerdocio santo, real sacerdocio. Quiere decir que podemos hacer de mediadores entre los hombres y Dios, porque eso es un sacerdote. Miren, la gente que no cree en Cristo, que no ha sido salva, que no tiene el Espíritu de Dios morando en él, que no es de Dios, puede orar todo lo que quiera. Sus oraciones no llegan a Dios. Ellos piensan que sí. Y pueden poner intermediarios, la Virgen María, Santiago Apóstol, San Judita, San Judas Tadeo, San Antonio, San Pablo, San Pablo de las Salinas. Sus oraciones no llegan a Dios. Nosotros tenemos ese privilegio, esa bendición.
tenemos libre acceso a Dios. Y esas personas que no lo conocen, nosotros podemos orar por esas personas. Y Dios puede hacer cosas en esas personas por nuestra oración. Dios las puede salvar. Dios las puede traer. Dios las puede convencer de pecado. Dios las puede sanar. La santificación, ¿verdad? Es otra de las cosas que tenemos. Tenemos la dirección del Espíritu. Los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Y un sinnúmero. Yo hice una lista originalmente y eran más de 30 cosas y cada rato se me ocurrían otras. Somos la membresía en el cuerpo de Cristo, los dones del Espíritu, la unción del Espíritu, el servicio, la capacitación para el servicio, la limpieza, el acceso a Dios para confesar nuestros pecados. Todo eso, ¿verdad? Son partes. Pero también hay una parte que Dios nos dice que Él quiere nuestra santificación. Y vamos a leer Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Dice así, desde el versículo 1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. La voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y habla del matrimonio, ¿verdad? Ustedes son jóvenes, pero se puede aplicar a muchas cosas. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya lo hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. ¿Cuál es el principal recurso de Dios para santificarnos? Es lo que dice el siguiente versículo. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos fue dado para que nosotros seamos santos, ¿verdad? Ahora, hay un proceso. Esto no se logra de la noche a la mañana y lo voy a dejar apuntado solamente, porque es un tema. Lo que yo les comentaba a sus líderes, ¿verdad? Es que santificación es un mundo en la Escritura, justificación es un mundo en la Escritura, reconciliación igual, redención igual. Pero vamos a leer Colosenses 1, donde nos habla de un crecimiento, ¿verdad? Dice, a partir del versículo 3, dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. Entonces, ustedes tienen una esperanza, ustedes tienen fe, ustedes tienen amor. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios llegó a ustedes, el Evangelio. Y creímos al Evangelio y el Evangelio nos cambió. Nos cambió, dice más adelante, nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Y fuimos hechos aceptos en el amado. Cristo fue rechazado por Dios en la cruz para que nosotros fuéramos aceptados. Cristo dejó a Cristo solo en la cruz para que nosotros nunca estemos solos, para que Dios siempre esté con nosotros. Él nos pasó de las tinieblas a la luz. Y estábamos en Adán, y todo lo de Adán era nuestro, y hemos sido puestos en Cristo, y todo lo de Cristo es nuestro. Pero llegó el Evangelio. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el Evangelio? Dice, ha llegado a ustedes,
así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros. Desde el día que oísteis y conociste la gracia de Dios en verdad, crece. ¿Cómo crece el Evangelio? Aquí, digamos que aquí es la iglesia, aquí se predica el Evangelio. ¿Dónde crece el Evangelio? ¿Dónde debe crecer el Evangelio? ¿Dónde debe llevar fruto? En nuestras vidas, en nosotros. Pero todo el crecimiento y la producción de un fruto siempre lleva tiempo. Siempre lleva tiempo. Y es lo que nos dice más adelante. Bueno, dice otras cosas, dice, así como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, a quien también os ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, para que andéis como es digno del Señor. El Evangelio es una doctrina, digamos, es una enseñanza que transforma la vida, que da vida, que nos traslada de las tinieblas, de la potestad de las tinieblas. Estábamos bajo la potestad de las tinieblas, bajo el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, siguiendo la corriente de este mundo. Pero hay una vida que es digna de ese Evangelio. Cuando llega el Evangelio a una persona, esa persona no puede seguir siendo igual. El Evangelio transforma, sí, cuando se recibe verdaderamente transforma. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. ¿Cuál debe ser nuestro principal deseo? Agradar a Dios. ¿Hay alguien que sea salvo y que no quiera agradar a Dios? Si no quiere agradar a Dios, debe poner muy en duda, muy seriamente en duda, si realmente es salvo. A veces no podemos, porque luchamos, y eso lo voy a decir ahorita brevemente, pero de que queremos, queremos. Dios es el que produce así el querer, y ese es un don permanente del creyente, quiere agradar a Dios, pero el otro produce el querer como el hacer, y ese hacer es un proceso, es un crecimiento. Dice, para que andéis dignos, como es digno del Señor, agradándole en todo, y fíjense, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Conocer a Dios. No podemos, toda la vida de la santificación, toda la transformación de nuestra vida, todo nuestro crecimiento debe ser por la fe, confiando en Cristo. Y no podemos confiar en alguien que no conocemos. Y nuestra vida se tiene que estar dedicando constantemente a conocer a Dios, conocer a Cristo, conocer la obra del Espíritu, la obra de Cristo en nosotros. Creciendo en el conocimiento de Dios, y aquí miren, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. ¿Por qué necesitamos paciencia? Paciencia es alguien que sabe esperar y emprender una obra que va a tardar en completarse, que no se da de la noche a la mañana. Y longanimidad quiere decir ese ánimo largo que se dispone a esperar un tiempo largo, a caminar día tras día, conociendo al Señor, queriendo agradarle y encontrando el camino para agradarle en los recursos que Dios nos da para hacerlo. Esa potencia, ese poder de Dios. Entonces, el camino es un camino largo, pero Dios ha provisto en la misma cruz de Cristo. Y ahí en 2 Corintios capítulo 5, y con esto termino, dice una base importante del crecimiento. El amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel
que murió y resucitó por ellos. Entonces, dice que Cristo murió por todos, pero si Cristo murió por todos, nosotros, dice, también morimos con Él. Entonces murió como nuestro sustituto, como nuestro representante también, estábamos nosotros ahí representados en Cristo. ¿Para qué? Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y toda la santificación consiste en el reconocimiento de esos dos hechos. Estamos muertos con Cristo al pecado, pero Cristo no solo murió, resucitó y vive con el poder de una vida indestructible. Y nosotros hemos sido muertos y resucitados con Él. Y de ahí se arranca un tema que es largo de explicar y de entender, y de que el Espíritu Santo nos lo haga entender de manera práctica. Porque este camino a la santificación es un camino que está lleno de fracasos. Llenos de fracasos que son usados por el Espíritu Santo para que nosotros entendamos que es solamente por la obra de Cristo y por el poder del Espíritu Santo que nosotros podemos vivir la vida que le agrada a Dios. Pero tenemos que darnos de topes. Eso es inevitable. No se cosechan los frutos de la noche a la mañana. Pasan días de sol, pasan días de sombra, pasan días de tormentas en nuestra vida. Pero esa paciencia, ¿verdad? Y esa longanimidad, fortalecidos por el poder de Dios y teniendo en cuenta la meta, que Dios quiere transformarnos a la semejanza de Cristo. Esa es la meta de nuestra vida cristiana. Y tenemos que entrar en ese proceso. Les dije a su líder, ¿verdad?, que quería dar este panorama, ¿verdad? Y creo que nos puede ayudar, ¿verdad? Muchas cosas son nuestras ya por la salvación. Esa salvación es porque estamos unidos a Cristo por la fe, y el Espíritu Santo es el que nos une a nuestro Señor resucitado para que todas las cosas que son de Él sean nuestras, y va a ir haciendo que sean una realidad en la práctica por los procesos en los que Él nos permite pasar, los procesos de nuestra propia vida. Y tenemos una herencia celestial también, ¿verdad? Estaremos con Cristo por la eternidad, tendremos un cuerpo glorificado. Ya no, el pecado ya no, el pecado estará ausente, ya no habrá tentación, ya no habrá dolor, ya no habrá fracasos, ¿verdad? Viviendo siempre con Cristo. Es todo un panorama, ¿verdad? Gracias a Dios por su fidelidad, porque Él no cambia. Dice Santiago, en Él no hay ni sombra, ni se le ocurre a Dios cambiar con respecto a nosotros. Si hemos creído en Cristo, estamos bajo la gracia, y la gracia reina, y Dios, todas las cosas que trata con nosotros es en gracia. Y no crean que es para que sigamos viviendo en el pecado, porque algunos lo malentienden. Pero Pablo dijo, ¿cómo es posible que crean eso? Hemos muerto al pecado. Pues espero que haya sido clara la exposición, ¿verdad? Y que les ayude un poquito este diagrama a entender, ¿verdad?, la doctrina de la palabra de Dios. No sé si tengan alguna pregunta. Bueno, pues vamos a orar. Bendito Dios y Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde, porque tienes un plan, Señor, un plan, como dice tu palabra, no es conforme a nuestra preferencia, sino que hemos sido
entregados a un sistema de doctrina, a una forma de doctrina que tiene límites, tiene caminos, tiene bases, tiene procedimientos y tiene propósitos y tiene culminación. Y siempre nuestra vida tiene que ir hacia adelante. No solamente nuestra relación con el pecado es que si pecamos tenemos un abogado y confesamos el pecado y nos es perdonado. Te damos gracias por eso, Señor. Pero te damos gracias más todavía, Señor, porque tú tienes un camino para que nosotros cada vez más vivamos en el fruto de tu Espíritu Santo y dejando atrás el pecado. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que tú nos guíes, Señor, en tu palabra y que tú despiertes en nosotros el deseo del conocimiento de esa doctrina, Señor, que es vida, que es para que nosotros crezcamos, para que nosotros maduremos, para que ya no seamos fluctuantes, Señor, sino que caminemos con firmeza en tus caminos, porque tu palabra dice que hemos sido plantados por ti en la gracia, por la justicia de nuestro Salvador Jesucristo, nuestro bendito y amado Salvador. Hemos sido justificados, pero también por Él tenemos entrada en esta gracia, dice tu palabra, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de Dios, en la esperanza de que tú nos estás transformando para que lleguemos a la gloria, Señor, no como enanos, sino habiendo caminado hacia arriba, habiendo ido creciendo, habiendo empezado a dar fruto y después más fruto. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, bendice a estos jóvenes, bendice también a toda tu iglesia, Señor, con tu palabra. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.